Vamos a recordar un programa que tuvo mucha atención, causó polémica y sobre todo análisis. Y es sobre el estado actual de la Arquidiócesis de México. Para muchos falta mayor compromiso por parte del cardenal Carlos Aguiar Retes. Le falta más presencia pastoral, más presencia mediática y diría más presencia hasta política. ¿Dónde está el cardenal? ¿Dónde está el piloto en la Arquidiócesis de México? Vamos a presenciar un análisis duro, fuerte, pero veraz sobre el estado actual de la Arquidiócesis de México. La Arquidiócesis de Ciudad de México es una circunscripción eclesiástica de la Iglesia Católica en México. La sede de la Arquidiócesis se encuentra en la Ciudad de México, en donde se halla la Catedral Metropolitana, que es una de las catedrales más grandes del mundo. En la circunscripción se encuentra también el santuario mariano más importante de la catolicidad. Nos referimos a la Basílica de Guadalupe, donde se venera a la Virgen de Guadalupe. Desde el 7 de diciembre de 2017, su arzobispo y primado de México es el cardenal Carlos Aguiar Retes. A partir de la muerte del arzobispo Luis María Martínez en 1956, todos los arzobispos sucesores han sido nombrados cardenales. Estos son Miguel Darío Miranda Gómez, de 1969 a 1977, Ernesto Corripio Ahumada, de 1979 a 2008, Norberto Rivera Carrera, 1998, y Carlos Aguiar Retes, 2018. En 2019, el Papa Francisco aprobó la división de la Arquidiócesis de México, con lo que se crean 3 nuevas diócesis: Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Hace 2 años hicimos por estas fechas un balance sobre la gestión del cardenal Carlos Aguiar Retes al frente de la arquidiócesis, a 4 años de su asunción como arzobispo. Reconocíamos entonces, sobre todo, el alto nivel intelectual y discursivo del cardenal, pero el saldo final que hicimos aquí fue negativo. Poca presencia, no un liderazgo claro interno, una gestión opaca, escasa pastoralidad, una presencia mediática difusa, un cardenal de ideas, pero que no las aterrizaba. Nuestro programa provocó la ira clerical y formalmente se quejaron con las autoridades de este canal. Por eso ahora les decimos que esta nueva visita que hacemos a la arquidiócesis como observadores externos, que siempre son incómodas, la hacemos a puertas abiertas y abiertas para debatir. Varias veces hemos invitado al cardenal Carlos Aguiar Retes, pero no nos ha contestado. Si no les agrada, pues estamos abiertos a debatir, a conversar. Nuevamente agradezco la presencia de Guillermo Gazzanini, es periodista, asesor parlamentario y una persona que conoce como pocos la vida de la Iglesia y en especial la Arquidiócesis Primada de México. Bienvenido, Guillermo, muchas gracias. Bernardo. ¿Cómo estás viendo actualmente la Arquidiócesis? Es justa y buena la apreciación que haces tú en las palabras introductorias. Estamos en estos días conmemorando el inicio del trabajo pastoral del arzobispo Aguiar. Llegó poniendo este antecedente con grandes expectativas, lo sabíamos bien, críticas fuertes al anterior arzobispo, entraba con una situación pues muy en viento en popa para saber que habría una especie de ayornamiento, inclusive tú lo escribiste de esa manera, un ayornamiento en la Arquidiócesis de México. La situación en estos momentos creo que es justa evaluarla y darle con toda seriedad y equilibrio lo que está pasando en la Arquidiócesis de México como una situación que yo definiría como una verdadera destrucción, desastre pastoral, improvisación, situación de a ver qué podemos hacer y podríamos así definirlo de una manera muy, muy gráfica. Imaginemos unas ruinas donde el arzobispo de México está sentado sobre ellas,
porque no supo cómo quedó la situación de lo que él quería en la Arquidiócesis de México. Proyectos fallidos, estructuras que en un momento se echaron a andar y que desaparecieron, opacidad, una economía que solamente exprime a parroquias y también beneficia a algunos que dan al arzobispo esos beneficios que precisamente le gustan. Ya, pues demoledora tu introducción sobre el tema, y frente a la cuestión de esta caída de católicos, que es mucho más, que lo vamos a ver en el segundo segmento. Yo recuerdo que los anteriores arzobispos tenían planes globales, ¿no? E incluso antes de salir, Ernesto Corripio Ahumada, el cardenal, el primado entonces de México, hizo una especie como de sínodo y movilizó a todas las parroquias, los intelectuales, y tuvieron varias reuniones y desembocaron en un plan. Norberto Rivera también hizo algo parecido. Claro. ¿Por qué ahora no tenemos ni siquiera un indicio, vaya, ni siquiera una cartita de por aquí vamos? Sí, hubo una visita pastoral, Bernardo, que el arzobispo activó en 2021. Recordemos que la división de la Arquidiócesis de México tuvo un propósito, según el arzobispo Aguiar, de tener mayor cercanía pastoral. Con sus obispos auxiliares comenzó a controlar esta visita pastoral, donde simplemente él se presentaba, no siempre todas las parroquias, pero intentó hacerlo en las parroquias más representativas de una fracción ya muy limitada de parroquias en la Arquidiócesis de México, porque recordemos ya Iztapalapa, Azcapotzalco y Xochimilco, que es un tema muy importante que hay que destacar porque viene una sucesión en Xochimilco, dejaron la Arquidiócesis de México en un tema, digámoslo así, de piedad popular, que es el baluarte de esas diócesis. Se hizo la visita pastoral, se tiene también una planeación en ese sentido y en consecuencia de la visita pastoral derivaría en un plan pastoral, pero qué curioso, ¿no? Al final de la administración de Carlos Aguiar. Él presentará su renuncia cuando ya cumpla los 75 años y comenzará ya la recta final de su arzobispado, pero curiosamente un proyecto pastoral que debió darse desde el inicio. Él tenía todo. Veníamos de un estado de misión importante en la Iglesia Católica de la Arquidiócesis de México y parece que, como muchos líderes actualmente, decir la Iglesia soy yo y a partir de mi administración o de mi historia comienza la historia nueva que yo impulso. Fíjate qué interesante. Yo recuerdo que hace 2 años decíamos eso, que él llega rompiendo lo que estaba anteriormente, desconociendo, con un equipo propio, y como diciendo, la vida de la Iglesia empieza aquí, a partir de mí y a partir de mi equipo. Y eso le llevó también a muchas enemistades o muchos roces con diferentes sacerdotes que estaban ya encarrilados. Bueno, vamos a una pausa. Estamos conversando en torno a el estado actual de la arquidiócesis y discutiblemente el papel que tiene su cabeza, que es el cardenal Carlos Aguiar Retes. Una pausa, usted está en Sacro y Profano. El estado actual de la arquidiócesis es el tema de esta noche de Sacro y Profano. Es importante notar que los censos del INEGI han venido registrando de manera implacable una notable caída católica en todo el país, pero principalmente en la capital de México. En el año 2000, por ejemplo, los católicos en esta ciudad eran el 90.4%. Al siguiente decenio, en el censo del 2010, del 90.4% bajan a el 83%. Y ahora, el último censo, como hemos visto en unos programas hace un par de años, baja a 75%, es decir, 90, 83 y ahora 75. Preocupante la caída, ¿no? Hay una especie de debacle anunciada. ¿Por qué no se ha hecho nada? O sea, pareciera ser que ya es irremediable, ahí va, y vamos a ser, como decía Ratzinger, una minoría privilegiada, ilustrada, pero minoría
primera minoría en este país. Sí, vamos a conceder también que esta secularización ha pegado a la Iglesia. Pero también yo quisiera destacar, Bernardo, en la Arquidiócesis de México, algo que estamos perdiendo de vista y que curiosamente pasó desapercibido en los medios de comunicación, que fue una encuesta del Instituto Electoral de la Ciudad de México en torno a la cultura cívica en la ciudad en 2022. Y se daban unos números muy interesantes en cuanto a la confianza ciudadana a las instituciones. Toca a la Iglesia de la Arquidiócesis de México. Y dice esto: en 2017, la Iglesia arquidiocesana tenía 30% calificada como mucha confianza, de mucha confianza. Para el 2022, eso se redujo al 15%. El 15% de esos encuestados está diciendo que confía mucho en la Iglesia Católica de la Arquidiócesis de México. Y en 2017, el 27% de esos encuestados decía que no tenía nada de confianza, mientras que para 2022, el 39%, Bernardo. Esto está dando un indicativo muy serio que los fieles de la arquidiócesis, algo está pasando, que ya no tienen confianza en sus pastores, en sus obispos o en sus sacerdotes. Y de esto tiene mucho que ver el trabajo pastoral, porque en estos momentos, mientras la SEM camina por un lado, parece que en esta arquidiócesis se está caminando de otra forma y como mejor nos venga en gana. Y esto no está respondiendo a la exigencia que en este momento el país necesita de una iglesia cercana a aquellos que están sufriendo. Esta encuesta es muy importante destacar y ojalá podamos después seguirla desentrañando. No, sin duda alguna, es un tema que es preocupante, la verdad, y está anunciando una debacle. Sí. Y efectivamente, como tú dices, la secularización está creciendo. En la Ciudad de México, los sin religión crecieron de una manera exorbitante, al 11%, cuando años atrás estaba en el 3, 4, incluso rebasaron de lejos a los protestantes o evangélicos que están alrededor en el 7%. En fin, son datos ahí que están planteados, pero volvamos nuevamente al cardenal. Yo sé que no le va a gustar, pero es un cardenal gris, hay que decirlo con honestidad. No aparece, pareciera que se esconde, se justifica con sus redes, que son un grupo relativamente pequeño. La pregunta es, ¿por qué el cardenal Aguiar pastoralmente ha hecho muy poco? Sin ánimo de ser visceral, pero ya entrando yo creo que a la psique del propio cardenal, ¿no? Creo que es un pastor que está profundamente decepcionado con los resultados que ha tenido en su administración como arzobispo. Proyectaba una carrera, sinceramente proyectaba una ambición, y esa ambición era también proyectarse hacia Roma. Lo quería, lo aspiraba, ¿sí? Era un trabajo que estaba desarrollando desde que estaba en Tlalnepantla. La Arquidiócesis de México representaba esa corona, ¿sí? Para un trampolín y tener algo más en su carrera eclesiástica. Le falló. Le falló, y de una manera brutal, de una manera muy, muy desesperante. Vemos cómo el catolicismo, y lo estamos viendo con las cifras, está cayendo, se está despedazando, se está desmoronando. Los buenos párrocos están trabajando, y así me lo han dicho, Bernardo: déjenme trabajar, no quiero ver nada con ellos. Vemos obispos que están trabajando, están teniendo una cercanía, pero lamentablemente estos medios de comunicación que tú dices, los edulcorados, como estos que teníamos en la arquidiócesis, pues más retratan a los obispos en una especie de safari pastoral, Bernardo. Se meten a calles, a túneles del metro, y ellos los trazan como si fuera una aventura pastoral estar de esa manera, y eso es un mensaje muy equivocado para ellos, haciendo una mala imagen del episcopado de esta manera, ¿no? Eso yo creo que está pegando muchísimo, y por eso se pierde la confianza en estos momentos. Guillermo, tú sabes que fui muy crítico del cardenal Norberto Rivera, incluso escribí un libro y un montón de ensayos, era como mi villano favorito en un momento dado. Pero hoy hasta lo extrañamos, Guillermo, hoy extrañamos a Norberto Rivera. ¿En qué sentido? Pues Norberto Rivera desde catedral hacía simbrar
a la capital, a la clase política, a la cultura o los aspectos que él abordaba, porque era muy, muy brusco a veces, muy bronco, pero simbraba también al país. Y ahora la cardenal, pues nomás no, o sea, no hay eco, está como agazapado, sus homilías son pues muy etéreas, no tiene contundencia. Habíamos visto hace 2 años que a lo mejor porque no le favorecen los signos políticos y sobre todo la Cuarta T no lo ha visto como un interlocutor. No hay ni una foto de él con el presidente de la República, ni una siquiera. Pero también esta especie de invisibilidad que no es propia de un pastor. Un pastor por esencia tiene que ser un personaje visible, es parte de su trabajo. Claro. ¿Cómo ves? Das la clave en 2 cosas muy importantes que también le da margen a la pregunta anterior. Esto es parte de su frustración. El no tener una interlocución con quien en estos momentos está en el poder. Y tú lo definías muy bien en un artículo cuando llegó el arzobispo Aguiar. Era el arzobispo del PRI, del poder, lo que ya sabemos. Ahora no tenemos a ese personaje político que estaba en estos ambientes políticos importantes. Quiero darte dos anécdotas que reflejan también este sentir que yo no lo digo, lo dice la gente con la cual he platicado, y es gente de la parroquia, es gente que está viviendo la catequesis. Me decía una señora, oiga, ¿y don Norberto? Hablamos de don Norberto. Pues allá anda, yo digo, pues ya retirado, pues ya pues está haciendo lo que le invitan y demás. Dice, oiga, extraño a don Norberto. ¿Y por qué, señora? Es que el cardenal actual no me da confianza, no me da confianza. Otra catequista me decía, oiga, ¿qué le pasa al cardenal actual? ¿Por qué, señora? Parece siempre enfermo. Parece siempre que está enfermo. ¿Qué le pasa? Digo, no sé qué trae. ¿Sí? 2 respuestas de 2 diferentes personas que están en el trabajo pastoral, que yo no digo, que reflejan mucho de lo que está pasando en la arquidiócesis. Enfermedad y falta de confianza. Mira nada más, bueno, pues lo que tenemos ahora es una expresión del cardenal en Religión Digital a propósito de 50 años como sacerdote. Esta revista, además es una joya lo que está afirmando lo que tú estás diciendo, le pregunta, hace una serie de preguntas muy cortas y le pide respuestas muy cortas. Señor cardenal, ¿qué es lo mejor de ser cardenal? La pregunta, ¿qué es lo mejor de ser cardenal? Y él responde, eso, que tiene uno la posibilidad de entrar en el corazón de la Iglesia, es decir, la Curia Vaticana. Tiene uno la posibilidad de encontrarse con el Santo Padre. Para mí, eso es una felicidad siempre. Uno esperaría pues, de un pastor el contacto con la gente, la capacidad de articular un proyecto, de encabezar, tal. No, es la Curia Vaticana, es el estar permanentemente cerca del Papa. Es lo mejor que pueda tener. Es muy revelador con lo que estás señalando, estas frustraciones que tuvo. Pero ¿qué opinión te merece esta respuesta? Pues en esa respuesta le traicionó a su psique. Definitivamente, ¿no? Ya lo platicábamos anteriormente. Él aspiraba a otras cosas. ¿Qué aspiraba? ¿Un dicasterio? Un dicasterio. ¿Llegar a ser papa incluso? Mira, Bernardo, yo creo que en el imaginario del señor arzobispo, tener ya el gorro blanco puesto podría haberle pasado por la cabeza de una manera muy enfermiza, tal vez. Pero es muy también triste ver esto, ¿no? Estar cercano al Papa o estar en la Curia Vaticana. En estos momentos, eso no es el pastor que huele a oveja, es el pastor que aspira a ser un clérigo de aeropuerto que está viajando por todo el mundo, pero no está en su arquidiócesis. Y esto está pasando en la Arquidiócesis de México. Aguiar es un obispo desaparecido, ausente, gris, y simplemente no ganó la arquidiócesis ni a los sacerdotes. Pues don Carlos Aguiar, si no le gustan estos comentarios, venga aquí, conversemos, dialoguemos, debatamos. Las puertas de Sacro y Profano y del Canal 11 están abiertas. Vamos a una pausa y usted está en Sacro y Profano.
Regresamos, estamos haciendo pues una valoración del estado actual de la Arquidiócesis de México. Tenemos muy poco tiempo y además de agradecerte, Guillermo, tu presencia aquí nuevamente, antes de entrar al remate final, ¿cómo están los sacerdotes? Hace 2 años decías que había una gran distancia de los sacerdotes respecto al cardenal. ¿Cómo está ahora estos vínculos, esta relación? Curiosamente, Bernardo, y dado el año que acaba de cumplir el arzobispo, sus 74, ellos están como una especie de conteo regresivo. Ya se va, ya mero se va, así me lo han dicho. Y ellos están trabajando en lo que pueden, alejados de la potestad del arzobispo. No se pueden quitar de una cosa, de las cuotas tan exorbitantes que algunos les están exigiendo. No les perdono el derecho de piso, Están teniendo muchos problemas. Algunos de estos párrocos me lo han expresado de que pues, las condiciones en cuanto al pago de cuotas es verdaderamente inmisericordia. Estoy imaginando un derecho de piso eclesiástico, casi. Y así, ¿no? Lo comentamos en alguna ocasión también, y también tú y yo en una plática, ¿no? Así ese es el derecho de piso que le está. Y quienes le llegan al precio al señor arzobispo conforme le gusta, pues están tranquilos. ¡Qué barbaridad! Finalmente, querido Guillermo, ¿qué es lo que se debe hacer? Una de las cosas que es urgente hacer es atender lo que está pasando en la arquidiócesis, porque hay una situación de mucha decepción en los fieles. Yo aquí, aprovechando estas cámaras, le hablo directamente al vicario general, al obispo Salvador. Obispo Chavita, nos conocemos y sabemos cómo está la cuestión aquí. Y en esto que es un espacio libre y abierto, debatamos en cuanto está en esta situación de la arquidiócesis, porque se está desangrando, Estamos viendo verdaderamente la muerte del catolicismo en la Ciudad de México. Y lo hago a ti porque fuimos contemporáneos, lo dirijo de esta manera especial porque a ti te conozco. A los sacerdotes, mucho ánimo, pero lo que hay que hacer es oración y sobre todo saber que Dios está en su iglesia. Y señor arzobispo Aguiar, Bernardo está abriendo las puertas de este espacio y de este canal. Si de veras quiere la arquidiócesis, aquí está un profesional de la comunicación con el cual se puede dialogar y no solamente reclamar. Aquí está esta mesa y seguramente Bernardo estará muy agradecido para platicar aquí en Sacro y Profano. Pues nos gustaría mucho conocer su opinión. Se ha exagerado en las expresiones críticas. El cardenal sí está presente en la vida pastoral, religiosa de la gran Ciudad de México. Hay muchas interrogantes. Aquí hay una propuesta que llegamos al final. Y el final es precisamente eso. Se requiere en una ciudad como esta, compleja, moderna, cosmopolita, una presencia religiosa con variantes, con alternativas, con fortalezas. ¿Es posible? Buenas noches y nos vemos la próxima semana aquí en Sacro y Profano.